Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Consenso para el salario mínimo del próximo año. Luego de que el presidente Iván Duque presentara su propuesta para el incremento del salario mínimo, este se fijaría en 1 millón de pesos ante el visto bueno de empresarios y centrales obreras. Las reacciones de los distintos sectores. Hoy en nuestra emisión les tendremos los pros y también los contras del incremento del salario mínimo para el 2022. Además, ¿qué opinan las pequeñas y medianas empresas sobre un reajuste superior al 10%? El negocio de la ropa de segunda en Colombia. Durante los últimos 5 años, este mercado ha crecido 450% en el país. Detalles con Juan Fernández en su movida empresarial. Comenzamos hoy nuestra emisión con la cifra económica del día, que no puede ser otra que esta. 10,07%, y corresponde al incremento propuesto por el propio presidente Iván Duque para el salario mínimo del próximo año y acogido ya por empresarios, inclusive por centrales obreras. El reajuste dejaría el salario mínimo en 1 millón de pesos sin incluir el subsidio de transporte. Y como les comentábamos, los empresarios respaldaron la propuesta del gobierno con este aumento. Escuchemos a Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Claro, 10.07% es la propuesta que permite llegar a 1 millón de pesos. Digamos, no hay un espacio mayor, no hay mayor espacio para apuntar. Realmente lo que hemos hecho es poner todas las cartas sobre la mesa y decir, en lugar de desgastarnos polarizadamente haciendo una negociación, digamos, a la antigua, de que uno dice otra cosa y el otro comienza a jalar hacia arriba y hacia abajo, decidimos hacer más bien una propuesta constructiva alrededor de la cual se pueda producir consenso, que además, entre otras cosas, también responde a lo que las centrales de trabajadores habían pedido. Y por su parte, las centrales obreras estuvieron de acuerdo con este aumento, aunque hay diferencias sobre el incremento en el subsidio de transporte. Veamos. Nos parece muy importante y que recoge lo que habíamos propuesto en la negociación anterior de que aspirábamos a tener un salario mínimo de 1.200.000 pesos de auxilio de transporte. Eso no fue posible. Ahora el gobierno, un poco tarde, pero hace un reconocimiento a esa propuesta. Distintas reacciones ha generado este aumento que fijaría el salario mínimo de los colombianos en 1 millón de pesos para el próximo año. ¿Cuáles serían los beneficios y los perjuicios también que aparentemente tendría un incremento superior a los 2 dígitos en el país para los trabajadores, para los empresarios, para la generación del empleo? Para responder estas inquietudes, para analizar todo este panorama, quiero saludar al doctor Iván Daniel Jaramillo. Él es el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Doctor Jaramillo, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias por la invitación, apreciado Víctor. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Doctor Jaramillo, usted que es experto en temas laborales y que seguramente hace muchos años le sigue el paso a estas negociaciones cada fin de año del salario mínimo, este 10,07% que aparentemente ya está logrando un consenso, ¿se lo veía venir o no estaba dentro de sus cálculos, pues teniendo en cuenta la crisis económica, la reactivación del país, la inflación, la productividad, todas esas variables que siempre se analizan? Desafortunadamente, Víctor, la prevalencia característica en nuestra fijación del salario mínimo es la fijación unilateral del gobierno. Desde el año 96 que funciona esta comisión hasta 2020, en el 70% de las oportunidades lo ha fijado unilateralmente el gobierno. Es atípico en Colombia, desafortunadamente, que se fije por concertación, pero es muy positivo. Sin duda contribuye muchísimo a la confianza, a la reactivación económica. Sin duda contribuye muchísimo al apalancamiento de la demanda agregada y sin duda es un muy buen mensaje para la sociedad que haya concertación entre empleadores, trabajadores y gobierno para el incremento de nada más y nada menos que el piso mínimo de remuneración a nivel nacional en Colombia.
¿Por qué cree usted que después de tantos años todo el mundo, por lo menos los analistas ortodoxos, diciéndonos pilas, el salario mínimo no puede subir un poquitico más de lo que es la inflación más la productividad? No se excedan porque si no esto afecta al empleo, etcétera, crece la informalidad. ¿Por qué cree usted que esta vez sí se pudo lograr un incremento varios puntos por encima de la inflación y de la productividad? Pues hay varios factores que contribuyen a esto, Víctor. Primero, la productividad este año fue positiva, a diferencia del año pasado, que fue muy cuestionada, pero finalmente el dato oficial fue negativo. Segundo, el aporte de diversos estudiosos de distintas tesis, como nada más y nada menos que el Premio Nobel de Economía, David Carr, que dentro de sus tesis defiende la idea de esa ausencia de vínculo directo entre aumento del salario, aumento del desempleo, no tan directa. Tercero, el llamado universal del Papa Francisco a establecer garantías de ingreso mínimo universales, vitales, con reducción progresiva de jornadas para mejorar la calidad de vida y el ingreso de los trabajadores. Y muy importante el ambiente preelectoral, Víctor, no lo digo yo, sino candidatos adscritos a lo que se puede considerar derecha en el país ya habían hablado de un incremento de 2 dígitos, de 10 y 11 puntos, que dijéramos contribuyó al ambiente propicio para lograr un incremento anhelado por los trabajadores históricamente de llegar al famoso $1.000.000. Sí, lo venían mencionando Federico Gutiérrez y también Juan Carlos Echeverry, aunque del otro lado, en el otro espectro, pues la izquierda también está proponiendo incrementos muy importantes en el salario mínimo. Pero bueno, usted aquí ha dicho que es muy difícil, en otras entrevistas, que es muy difícil que Colombia siga disminuyendo su tasa de desempleo para ojalá llegar en algún momento a tener un solo dígito. En este momento estamos por encima del 12, del 13%, dependiendo pues de la franja de tiempo que nosotros miremos. ¿Cree usted que un incremento superior al 10% en el salario mínimo puede impactar esa meta de reducir aún más la tasa de desempleo? Yo creo que la meta de reducción de desempleo está ligada al crecimiento económico. Está ligada a la confianza en la recuperación económica, al equilibrio entre la política económica y sanitaria, está ligada a que logremos tener una demanda agregada suficiente y un proceso de formalización que contribuya a que se generen puestos de empleo formales con calidad. La meta de reducción de desempleo está ligada a las políticas activas de empleabilidad, está ligada al éxito de los sistemas en cabeza del sistema de servicio público de empleo nacional y locales y a las estrategias de incentivo a grupos especialmente vulnerables como jóvenes, mujeres, población con discapacidad, etcétera, para lograr ir recuperando los niveles de desempleo previos a la pandemia. Con usted hemos hablado también muchas veces de ese otro gran problema que tiene nuestro mercado laboral y es que la mitad de los trabajadores son informales. Muchos de ellos no alcanzan ni siquiera a ganarse el salario mínimo. Esto puede, digamos, complicar las metas para que el país pueda reducir la informalidad, es decir, dificultar que esas personas que están en el mercado laboral por lo menos se ganen en el mercado laboral informal, ¿no? Por lo menos se ganen un salario mínimo. Sí, desafortunadamente la mitad del país, según las cifras oficiales, trabaja en la informalidad. Según las cifras de nuestro observatorio, de otros centros de estudio, el 65% de la población ocupada trabaja en la informalidad, es mucho mayor la cifra de otros centros de pensamiento. Yo lo que creo es que la informalidad está ligada a un diseño normativo de incentivos a la informalidad y no a la formalidad, de unos problemas de enfoques en las políticas públicas de creación de empleo, de un problema de métrica de cuando damos las cifras de empleo y desempleo, de problemas de ausencia, inspección, vigilancia y control suficientemente idóneos y de ausencia de estímulos a la formalidad. Es que en nuestro país, Víctor, desafortunadamente, en la medida en que no tengamos presencia de la inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo, que es la autoridad laboral administrativa en nuestro país, acompañando los procesos de generación de empleo, en la medida en que no hayan suficientes incentivos a la formalidad, suficiente presión para que haya suficientes puestos de empleo para lograr hacer mucho más atractiva la formalidad que la informalidad, va a ser muy compleja esa inversión, pero la remuneración de los trabajadores terminaría siendo un incentivo para preferir un empleo formal que un informal. Parecería que es preferible que los trabajadores tengan capacidad adquisitiva para adquirir los bienes y servicios que producen, ojalá, otros trabajadores en la formalidad. ¿Cuáles son las empresas que en Colombia mayoritariamente están pagando el salario mínimo? Porque pues se imagina uno que las grandes empresas representadas por la ANDI o por Camacol, que salieron hoy a respaldar esta iniciativa,
pues para ellas seguramente no es tan difícil ni tan costoso pagar un salario superior a 1 millón de pesos. Sí, para los trabajadores que devengan una cifra superior al salario mínimo, el otro año debe hacerse es un ajuste con el índice de precios al consumidor, es decir, mantener la capacidad adquisitiva. Para los trabajadores que laboran en empresas, seguramente las MIPYMES, que es el 80% del tejido empresarial nuestro, y devengan el salario mínimo, hay que incrementar el salario mínimo en el 10,07% si finalmente esa es la cifra que se da. Pero desafortunadamente, Víctor, en Colombia el 50% de la población ocupada gana menos del mínimo, luego no le va a llegar esta buena noticia. Lo que hay es que lograr que ese 50% que está por debajo del mínimo tenga condiciones de acceso a la formalidad, tenga incentivos a estar en la formalidad y que haya una política pública de tránsito hacia el trabajo decente, que es lo que pide internacionalmente la OIT, a lo que se compromete Colombia, pero no porque lo pida la OIT, sino porque a todos nos conviene. Es que a todos nos sirve que todos los trabajadores tengan capacidad adquisitiva, a todos nos sirve que la economía crezca, a todos nos sirve que haya capacidad adquisitiva, que los bienes y servicios que producimos tengamos suficiente mercado, tengamos suficientes potenciales compradores que sean capaces de adquirir los bienes y servicios que producimos. Luego, definitivamente sí es uno de los temas en los que hay que poner el acento en la política pública, y es que desafortunadamente esta buena noticia, al menos oficialmente, al 50% de la población ocupada no le llega. Hay que empezar a pensarnos esquemas de tránsito de la informalidad a la formalidad, mucho más allá de la simple reducción del ingreso de los trabajadores, como estrategia de formalización espuria que debe ser desechada. Una última pregunta, ¿es cierto que la economía está muy indexada al salario mínimo? Porque pues históricamente estos economistas ortodoxos nos decían eso, ¿no? Pilas con incrementar mucho el salario mínimo porque eso genera un efecto espiral, porque otras cosas como las multas, servicios médicos están atados a este incremento salarial. Entonces, si hay un incremento del 10% en el salario mínimo, pues todos esos servicios, bienes y servicios también subirían un 10%. Esa era como la explicación. ¿Qué tan indexada todavía está la economía al mínimo? Sí, el vínculo al salario mínimo de diversos factores sigue estando presente, pero pues justamente la idea es tratar de lograr una ecuación de equilibrio entre el ingreso de los trabajadores y todo este tipo de factores macroeconómicos. Pero el otro aspecto de esa pregunta, Víctor, que quiero ser muy claro, es que siempre se habla que el salario mínimo en Colombia es un salario promedio, porque no tenemos factores de mejora de ese salario, porque en Colombia desafortunadamente no hay negociación colectiva sectorial, desafortunadamente no es un salario mínimo interprofesional, base nacional, susceptible de mejora a través de la negociación colectiva. Tenemos índices de sindicalización muy bajos que impiden que haya negociación colectiva para la mejora sectorial. Yo creo que las dos dimensiones de esa problemática tienen que ser analizadas para lograr inferir cuál es el papel que juega el salario mínimo en los diferentes contextos de la economía nacional y los vínculos que tiene con otros factores que se fijan a partir del salario mínimo, que tiene una relación con la capacidad adquisitiva y el acceso al menos a la canasta familiar de los trabajadores. Yo le quería hacer una pregunta muy cortica. Los empleados que no se ganan el mínimo, ¿a esos empleados es obligatorio que su empleador les suba la inflación o de pronto no es obligatorio? A los trabajadores que se ganan el salario mínimo se les debe incrementar en el porcentaje que se fija por el gobierno. Los trabajadores que ganan más del salario mínimo, hay una obligación constitucional de ajustar a partir del IPC el salario para mantener el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores del salario. Eso es muy importante. Entonces, doctor Jaramillo, muchas gracias por estos minutos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias por la invitación. Una feliz noche para todos los televidentes. Incrementos entonces tanto para los que ganan el salario mínimo como para los que tienen salarios superiores. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la posición de las pequeñas y medianas empresas frente a la propuesta del salario mínimo del gobierno. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos conociendo reacciones frente al incremento del salario mínimo para el próximo año, que se fijaría en 1 millón de pesos. ¿Qué opinan las pequeñas y las medianas empresas de este incremento del 10,07%? Nos acompaña la doctora María Alejandra Osorio, ella es directora ejecutiva de ACOPI Bogotá, Cundinamarca. Doctora Osorio, gracias por estar, por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor, a ti y a toda la audiencia. Antes de hablar del salario mínimo, ¿por qué no nos cuenta más o menos, según los cálculos de ACOPI, del porcentaje de las empresas que hay en el país, cuántas son las pequeñas y medianas? Okay.
Bueno, en Colombia existen registradas ante Cámara de Comercio aproximadamente 1.600.000 empresas. De esas, cerca del 98% son micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas, registradas, que pagan sus parafiscales, sus impuestos y todos los requisitos de ley. Nosotros estimamos que el empleo que generan este segmento empresarial en Colombia oscila entre el 70 y el 80%. No hay una cifra exacta porque es una cifra fluctuante, pero sabemos que el aporte que hacen al empleo es bastante relevante y que en ese sentido, pues esta discusión nos atañe de manera Claro. muy fuerte para los costos que manejan las empresas. Por eso arrancaba con esa pregunta, es decir, las pequeñas y medianas empresas generan, puede uno decir que hasta casi el 80% de todos los trabajos formales en nuestro país. Bueno, ¿cómo les pareció este incremento superior al 10%? ¿Estaba dentro de sus planes? ¿Ustedes estaban proponiendo algo así? ¿Lo respaldan o no? Bueno, hay que empezar dando como todo el contexto de lo que estamos viviendo actualmente en el país. Tenemos un contexto de reactivación económica todavía muy incipiente, corto, donde vemos una recuperación económica por encima del 5% estimada para el final del año, pero con una recuperación del empleo un poco más lenta. Por otro lado, tenemos un tema de la inflación que este año pues, nos toma por sorpresa y realmente es muy elevado, y eso hace que se encarezca gravemente pues, la canasta familiar y en general el consumo de los colombianos, y es una variable que sabemos hay que tener conciencia y consideración pues no solamente para los trabajadores, sino porque está afectando de manera grave a las pequeñas y medianas empresas. Y por último, la productividad, que a diferencia del año pasado que marcó números negativos, este año marca el 1,19%. Eso aproximadamente, si uno suma esos dos factores, la inflación que está sobre el 5,2 y el 1,19, estaríamos sumando algo así como el 6,4%. Pero sabemos que el grupo de alimentos, es decir, la inflación en el grupo de alimentos tuvo una variación cercana al 15%. Esa preocupación pues es persistente, sabemos de las dificultades que están pasando en los hogares colombianos, y en ese sentido pues consideramos que ese incremento pues es lo que necesitaban los colombianos para recuperar su capacidad adquisitiva. Ahora bien, eso tiene impactos muy complicados dentro de las empresas, especialmente dentro de este segmento de las micro, pequeñas y medianas, porque el incremento del 10% se traduce a nivel interno dentro de las empresas en cerca de un 40% de los incrementos de los costos salariales y no salariales. Entonces, esto pues es un factor a tener en cuenta. ¿Qué planteamos nosotros? Que todas estas discusiones del salario mínimo no pueden estar desvinculadas de las necesidades que tiene el país de proteger, por ejemplo, la industria nacional, de buscar mecanismos para que podamos incrementar los salarios de los colombianos por encima del promedio, que hoy el salario mínimo es muy cercano al salario promedio, y por otro lado que las empresas puedan soportar esta crisis que es bastante grave. Entonces, allí nos preocupa mucho que se haga un incremento de cerca del 10%, mientras tenemos un incremento en las importaciones agropecuarias del 19%, del sector manufacturero del 9%, que afecta gravemente a nuestras empresas. Pero ¿eso es un no? Digamos que sabemos de la necesidad que tienen hoy los colombianos de incrementar su poder adquisitivo, sobre todo en un contexto inflacionario que estamos viviendo. Es una realidad que no podemos desconocer, pero de que va a ser un golpe grande para las micro, pequeñas y medianas empresas, es un golpe duro al bolsillo de los empresarios a la hora de pagar y hacer un incremento que, aunque represente para el trabajador 100, 150.000 pesos más, detrás hay unos costos asociados a los parafiscales, a las prestaciones sociales que no se contemplan, y allí es donde hay una preocupación grande. Por eso decimos, habrá que compensar eso con algunos otros mecanismos para que las empresas nacionales puedan soportar pues todas estas condiciones de crisis y de una recuperación económica lenta, que es lo que estamos viviendo. ¿Cómo podría ser esa compensación? ¿Cómo podría ser esa compensación? Listo, ustedes acceden y aumentan más de un 10% el salario mínimo, pero ¿cómo esperarían ustedes una retribución?
Una de las compensaciones que nosotros le hemos planteado insistentemente al gobierno nacional son los incrementos arancelarios en cadenas productivas que son intensivas en mano de obra. Porque aquí hay una situación, porque el empleo no se ha recuperado del todo, porque las cadenas productivas que son intensivas en mano de obra son precisamente las parte de las que no se han podido recuperar. En este momento, ese incremento de las importaciones afecta a la producción nacional y, por tanto, a las fuentes de empleo que podrían ser el motor de crecimiento. Si esas fuentes de empleo se cierran, pues habrá menos posibilidades de recuperar ese empleo. Entonces, esa es como una de las formas que nosotros planteamos. Consideramos que no estamos hablando de un proteccionismo excesivo, no, pero sí por lo menos que con todos los países que no tenemos tratados de libre comercio y se pueden hacer esos incrementos a los permitidos por la OMC, se realicen y no lo contrario, que es lo que viene haciendo el gobierno nacional. Entonces, allí es donde planteamos que hay una descompensación total y obviamente el año electoral sabemos que incide en gran parte en la decisión que toma hoy el gobierno nacional de esa propuesta, pero también sabemos y somos conscientes de las necesidades que tienen hoy los trabajadores colombianos. Bueno, pensemos en una pequeña empresa de 10 trabajadores, no sé, cualquiera, una panadería, una peluquería, y esos 10 trabajadores se ganan el salario mínimo. El dueño de esa panadería o de esa peluquería puede ponerse a pensar en este momento, subir 10% a 10 personas, me queda un poco difícil en este momento. ¿Es posible que tome la decisión de despedir a uno para poder absorber ese incremento, a uno de los 10, ese incremento salarial? ¿Cosas como esas se pueden presentar? Es una probabilidad, pero nosotros creemos que no necesariamente está asociado, y eso lo han explicado los economistas, muchos economistas ampliamente, es que no está directamente relacionado el tema del desempleo. Sabemos que puede afectar, sí, a las empresas en particular, las más pequeñas. Este es un costo que es bastante alto porque la nómina representa algo así como el 50% de los costos totales, dependiendo y variando por sectores económicos. Entonces, allí es donde estamos viendo la dificultad y creemos que todavía el gobierno nacional debe tener medidas para la reactivación económica porque todavía las empresas están soportando. Casi un 50% de sus ingresos se están destinando al pago de la deuda, de deudas adquiridas durante la pandemia. El empleo todavía está por encima 2 puntos, el desempleo está por encima 2 puntos de lo que estaba antes de la pandemia. Entonces, todavía tenemos unas condiciones de crisis que nos hacen pensar que este era un incremento necesario para los trabajadores, necesarios para aumentar la capacidad adquisitiva y no perder ese poder que se da por el proceso inflacionario, pero también por otro lado tenemos que buscar la forma para compensar con estas pequeñas y medianas empresas que les van a recibir un golpe muy duro. Y otro elemento, el tema de la informalidad. Cerca del 50% de las personas que están ocupadas en el país, no trabajadores, sino personas ocupadas en el país, están hoy en la informalidad. Tenemos que buscar maneras de compensar eso porque si no vamos a tener un aumento de la informalidad producto de este aumento. Pero ahora le quiero hacer esa misma pregunta, pero bajo las versiones o los cálculos de las centrales obreras, que dicen que cuando la gente tiene más plata en los bolsillos, pues eso se traduce en consumo. Inclusive el presidente Duque lo estaba diciendo hoy. Y eso se puede traducir después en mayores ventas para ustedes, las empresas, y mayor crecimiento para ustedes. ¿Esa fórmula no les suena? Sin necesidad de despedir gente, ¿podrían crecer más teniendo mayores salarios para los empleados? Sí, de acuerdo. Esa fórmula funciona bajo el supuesto de que como el mercado natural de las pequeñas y medianas empresas es el nacional, pues volcáramos a todas esas personas a consumir lo nacional. Hoy lo que estamos viendo es un aumento en las importaciones, en los precios aproximadamente, o que dice el gobierno nacional que son más bajos de las importaciones, pero que hoy vemos que esa teoría se desmiente con un incremento inflacionario casi el 15% en el grupo de los alimentos. Entonces, allí es donde tenemos que empezar a compensar para que todo ese consumo se retribuya hacia la pequeña y mediana empresa de consumo y producción nacional. Entonces, por eso le digo que en la medida en que eso se equipare,
podríamos hablar de que ese consumo realmente va a beneficiar a la pequeña y mediana empresa nacional y no a los importadores, que es lo que desafortunadamente estamos viendo en el país. Entonces, se trata de compensar, sí aumentar el salario mínimo, sí aumentar la capacidad de compra, pero direccionar que esa compra pues se haga a empresas nacionales para que realmente veamos la reactivación económica. Hoy las empresas siguen diciendo, aunque se hayan recuperado niveles de ventas cercanos a diciembre de 2019, todavía pues están soportando lo que les menciono de la crisis derivada de la pandemia, claro, pero además de eso pues una serie de factores de deuda. No, y la mayor tarifa de renta según la reforma tributaria. Una pregunta muy cortica. Si no es más del 10%, ustedes, las micro, pequeñas y medianas empresas, hubieran preferido una cifra cercana a ¿qué? 7, 8, 9%. Claro, por encima obviamente del 7%, que son la suma de los dos factores que son condicionantes para el incremento, pero seguramente un poco inferior a la del 10%, dadas las condiciones en las que están hoy las micro, pequeñas y medianas empresas, y entendiendo que es muy necesario aumentar el consumo, pero hoy vemos que el gobierno nacional no tiene voluntad política para hacer estos temas arancelarios, para incrementar los aranceles a los máximos permitidos. Luego creemos que eso descompensa la balanza y puede generar temas de crisis económica para el año 2022. Doctora Osorio, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. A usted, muy amable, Víctor. Buenas noches. Ven entonces ustedes, las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo menos en Bogotá y Cundinamarca, hubiesen preferido un incremento inferior al 10%. Hacemos otra breve pausa, pero al volver les contaremos las movidas empresariales con la voz de Juan Fernández. Ya volvemos. Llega Juan Fernández con la información empresarial. Buenas noches, Juan. ¿Cuál es su tema para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. El mercado de la ropa de segunda en Colombia está creciendo como nunca antes y es un tema, por supuesto, de economía, pero también de sostenibilidad. Este dato que publica Fashion Network es diciente. Ese mercado de la ropa de segunda ha crecido un 450% en los últimos años en Colombia y lo seguirá haciendo a más del 100% durante los próximos 3 años. Ese auge ha generado la creación de nuevos negocios, pero también quizás subirse a una ola de ropa de segunda que se vive en el mundo y relacionada, por supuesto, con temas medioambientales y la reducción en la huella de carbono, y podría ser un contrapeso en estos tiempos de la llamada moda rápida, ejemplo Zara, que impone un modelo de comprar, usar y tirar, y pues puede haber cambios de consumo. Juan, ¿pero qué otros datos hay sobre Colombia? Pues en Colombia se han establecido plataformas internacionales que se dedican al tema, han surgido otras compañías locales que han tenido éxito y las hay de todo tipo, desde deportiva hasta ropa de marca de lujo, por ejemplo, no sé, Renueva tu Closet, Bronce Alana o la española Go Trendier, que llevan unos 4 o 5 años en Colombia y su crecimiento se acerca al 400%. Y en ese caso de Go Trendier, vale la pena pues detenerse a estudiarlo. Ha liderado ese mercado en Colombia, tiene más de 2,5 millones de prendas vendidas en su portal y esa compañía tiene unas mediciones del mercado de ropa de segunda en cuanto a su aumento en Colombia. Hace 3 años el comparativo de compra de ropa nueva versus usada era 10-1, ahora es 10-3. Hoy esa plataforma está en México y Colombia, donde pues es líder y pues va a llegar a facturar $40 millones este año. Y esta pues es la movida de hoy, Víctor, sobre el crecimiento de la compra de ropa de segunda en Colombia. Gracias, Juan. Hablaremos mañana sobre más movidas empresariales porque ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.886 pesos con 87 centavos. Cayó un poco, muy poquito, 84 centavos el dólar. El petróleo Brent de referencia para nuestro país también bajó 0,98%, se ubicó en $74 con 41 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó para mañana en promedio a 2.090.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una importante caída del 2,54%. La acción más valorizada fue Fabricato con una ganancia del 2,56% y la que más cayó fue ISA con un retroceso del 5,18%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. En la 10ª jornada de aceptaciones en la OPA por Nutresa, los dueños de acciones de esta compañía han decidido venderle al Grupo Gilinski el 0,64% de la empresa hasta el momento. Recordemos que la meta mínima es llegar al 50,1% de la compañía y el primer vencimiento de esta OPA se da este viernes 17 de diciembre. Recordemos que el Grupo Gilinski ha lanzado una OPA por Nutresa y también está en trámite una OPA por el Grupo Sura. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con más información, con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.